Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, les saludo y les abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estoy solo por ahora porque no veo a nadie que esté conectado, pero ya van a llegar los hermanos, ya van a llegar, gloria al nombre del Señor. Me alegro de poder estar con todos ustedes. Esta mañana no pude estar en la radio porque justo se cortó la luz. Acá en casa estuvieron los técnicos de la luz ahí, los operarios, arreglando un transformador y entonces no pudimos estar en la radio. Pero pasó, le pedí al hermano que pasara un programa ya que habíamos emitido. Y también estuvo el hermano Nicolás con su programa desde allá siguiendo el programa de allá del 41700. Y bueno, gracias al Señor por la palabra. Escuché un poco, pero lo pienso escuchar después cuando tenga un poco más de tiempo. Lo voy a estar escuchando a nuestro hermano Nicolás. Gloria al nombre del Señor. Y porque es bueno poder acompañar a los hermanos, ¿no? En esto de cuando hacen los programas, porque ellos a veces necesitan ese estímulo, necesitan ese saludo, esa palabra de aliento, ¿no? Porque a veces parece que estamos solos, pero personalmente yo deseo que la palabra de Dios corra, camine, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos y hermanas. Siempre pienso en ustedes, hermanos. Oren por mí, que yo estoy orando por ustedes. Y bueno, a todos los amigos de cerca, de lejos, un abrazo fraternal a cada uno, a la iglesia también, a los hermanos, a las hermanas, a nuestra hermana Romina, a su hijo, a la hermana Felisa. El Señor bendiga grandemente, hermanos amados, a mi amada esposa, también a mi suegra, que el Señor le bendiga grandemente. El Señor bendiga a mi amada suegra, que la conserve sana y fuerte como está ahora el Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con nuestro programa de este día, y que el Señor nos ayude en todo, porque todo es para su gloria, para su honra y para su alabanza. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradecido de poder estar delante de esta cámara para extender tu evangelio, Señor. Oh Padre, si en algo te he ofendido, te he faltado, Señor, tenga misericordia de mi vida y de la vida de todos mis hermanos amados. Señor, de aquellos, Señor, que están firmes y de aquellos que no están tan firmes, Señor, también ten misericordia de ellos, Señor. Ayúdalos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, abriendo los ojos de su entendimiento, Señor, llenándolos con tu poder, con tu Espíritu Santo, para que, Señor, cuando escuchen la palabra, Señor, sea encendido nuevamente ese Pablo que humea, pueda volver a encenderse, Señor amado, y pueda, Señor, ser el poder, Señor, a fin de que ellos alcancen todo lo que tú dices que nosotros podemos alcanzar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido espíritu de revelación y de sabiduría. Señor, te pido, Señor, ese poder, Señor, que estaba en Cristo, que estaba en Pablo y que estuvo también en tantos hombres a través de la historia de la iglesia, para poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, aquí vamos a leer un poco sobre, estuvimos hablando sobre la santidad, sobre que Dios es santo, ¿no? Y bueno, y es maravilloso ver esa naturaleza divina que nosotros tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios tenemos en nosotros, y eso a nosotros nos pone muy contentos, porque de esa manera nosotros, al tener la naturaleza de Dios, entonces tenemos que entender que podemos ser como Dios mismo.
Y nosotros, por ejemplo, vemos que la naturaleza del perro es muy peculiar y particular, ¿no? No es la misma naturaleza la del perro que la del chancho, o la naturaleza de la paloma con la naturaleza por ejemplo, del elefante o del rinoceronte. Son naturalezas diferentes que manifiestan vidas diferentes, ¿no? Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, por lo tanto que es santa, ¿no? Que es separada, que es apartada del pecado y de la muerte. También entonces se espera que nosotros manifestemos esa naturaleza, porque conforme a la naturaleza es lo que manifestamos. Si decimos que tenemos la naturaleza de Dios, entonces tenemos que ser semejante a Dios. Por eso la palabra de Dios nos lleva a nosotros a ser imitadores de Dios como hijos amados, dice. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Alabado sea el Señor. Y gloria al nombre del Señor. Y dice... Vamos a leer ahí, hoy quería hablar un poco con ustedes sobre la santidad, no en el concepto de santo, sino en la santidad. ¿Qué es la santidad? No, nosotros muchas veces en la santidad vemos como que es un adjetivo calificativo que corresponde a las imágenes de yeso, de madera, de otros minerales, materiales, y pensamos que a ellos les corresponde la santidad. Pero la santidad es más que eso. La santidad es una manifestación del hecho de ser santo, ¿no? Nosotros somos santos y por lo tanto tenemos que manifestar la santidad que está en nosotros. Y vamos a comenzar con un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Éxodo, en el capítulo 28, 36. Éxodo 28, 36 dice así la palabra del Señor. Y dice: harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón de jacinto, ¿no? Y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y la llevará Aarón. El pecado de las cosas santas, ¿no? El pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová, ¿no? Entonces fíjese lo que dice acá: y la pondrás con un cordón. Esta es la manera, ¿no?, en que tenía que ser llevada la santidad, ¿no? La pondrás con un cordón de jacinto, ¿no? Y estará sobre la mitra. La mitra era como una cobertura que se ponía en la cabeza o sobre la cabeza, y estará sobre la mitra por el frente anterior de la mitra estará. Es decir, que esa palabra, esa plancha de oro fino, ¿no? El oro habla de la vida de Dios en nosotros, y nosotros sabemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, él tenía que grabar en oro fino grabadura de sello, que era como un sello de santidad a Jehová. El sello era algo que era como una autoridad, era como representa el sello, representa a la persona que
digamos que representa ese sello. El sello representa a la persona y la persona representa al sello, ¿no? ¿Y qué nos está queriendo decir con el sello? Que Dios es santo y que Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. Y sobre todo en los sacerdotes, en aquellos que tenían que ofrecer el culto al Señor. Y la pondrás en un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, ¿no? La mitra es algo que se llevaba en la cabeza, ¿no? Y ahí sobre la mitra ponía una plancha de oro atado con jacinto y que decía santidad a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Fíjese esas palabras grabadas en oro puro. Fíjese que esas palabras marcaban no solamente el carácter de Dios, sino que marcaba lo que Dios demandaba para sus sacerdotes, santidad. Santidad, ¿no? Y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra, por el frente anterior de la mitra estará, y estará acá arriba, en la frente, estará allí. ¿No? ¿Por qué no se llevó en otro lado en la frente? ¿No? Porque tenía que ser vista por todo eso. Bueno, ahora estamos de nuevo, gloria al nombre del Señor. Bueno, y entonces tenía que estar puesta en la frente. Eso era lo primero que uno veía, era ese requisito, ¿no? Era ese requisito en el sacerdote, que él tenía que ser un hombre santo. El culto era santo, que todo lo que se iba a hacer ahí era santo. No tiene nada que ver con las leyes, ni con los mandamientos, ni con las reglas, ni con las enseñanzas, ni con las doctrinas de este mundo. Eso era algo diferente, completamente diferente, la santidad, ¿no? Y Dios demandaba en aquel tiempo santidad, por supuesto. Ahí en el capítulo 15, 11, a ver qué nos dice ahí. Y dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿No? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Magnífico, era algo magnífico, ¿no? Que magnífico para mí es algo es algo que supera muchas cosas. Sobre todo, magnífico en santidad, ¿no? Es lo que yo interpreto. Tal vez estoy interpretando mal y me disculpo si es así, ¿no? Pero es algo grandioso en santidad, ¿no? Y el sacerdote tenía que, por medio de su vestimenta, ¿no? Porque él lo que tenía que mostrar era la hermosura de Jehová, ¿no? La gloria de Dios a través de su vestimenta, pero también tenía que mostrar su santidad. Gloria al nombre del Señor. Y estábamos leyendo ahí en Éxodo 28:36 dice: y la pondrás, bueno, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas. El pecado de las cosas santas, fíjese. ¿Cómo puede ser que las cosas santas que estén en pecado, por así decirlo? Pero acá se refería a lo que las personas ofrecían, a lo que las personas consagraban a Dios, ¿no? El pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, porque esa era la tarea. Estará al frente de Aarón y llevará a Aarón, ¿no?, el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Sobre su frente estará continuamente para que hallen gracia delante de Jehová. Gloria al nombre del Señor.
ahí en el libro de Levítico 10, 17, podíamos leer un poco a ver qué nos lleva allí. 10, 17 dice, Moisés demandó el macho cabrío de la expiación. Hallóse que era quemado y enojóse contra Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón, que habían quedado diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa. Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Fíjese, parece que los hijos de Leví o los hijos de Aarón no comieron lo que Dios le dijo que era para ellos, ¿no? Y habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto es fuero para ti y fuero para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque por fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de las paces de los hijos de Israel. Con la ofrenda de los cebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar, el pecho que será mecido, para que lo mesas por ofrenda agitada delante de Jehová, y será por fuero perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado, y enojóse contra Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón, que habían quedado diciendo, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Porque es muy santa, y dióle a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Veis que su sangre no fue metida dentro del santuario. Habéis de comerla en lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han acontecido estas cosas, pues si me viera yo hoy de la expiación, pues si comiera yo hoy de la expiación, hubiera aceptado a Jehová, y cuando Moisés oyó esto, dióse por satisfecho. Pero eso es otra cosa. Lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Que en la ofrenda que hacía el pueblo de Israel por el pecado, esa ofrenda era, como dice aquí, era una ofrenda que no era limpia, sino que esa ofrenda traía el pecado del pueblo, ¿no? Porque dice, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracia delante de Jehová. Y bordarás, y después sigue hablando más abajo, ¿no? Entonces, fíjese que la santidad era un requisito necesario para poder santificar, ¿no?, la ofrenda, ¿no?, de los hijos de Dios, ¿no?, por su pecado. Sin esa santidad, ¿no?, que estaba encima en la mitra que tenía sobre su cabeza, delante de su frente, no se podía consagrar esa ofrenda. No se podía, y ellos no podían redimirse delante de Dios. Entonces era muy necesaria la santidad del sacerdote, en este caso que vemos acá, ¿no? Porque la santidad, la administración de la santidad del sacerdote hacia las cosas, hacia la ofrenda que los hijos de Dios traían, hacía posible que esa ofrenda fuera aceptada. Solamente el sacerdote podía santificar esa ofrenda, ¿no? Pero llevando una vida santa, viviendo en santidad. Bueno, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 39 de Éxodo 39,
Vamos a leer Éxodo 39. En el versículo 30 dice así la palabra del Señor. E hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo Santidad Jehová. Y pusieron en ella un cordón jacinto para colocarla en alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hicieron. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese que se podía hacer todo lo que había que hacerse, ¿no? Pero parece que por último terminaron este trabajo que se le había encomendado, esta plancha de diadema santa de oro puro, ¿no? Y escribieron sobre esa plancha, sobre esa diadema, Santidad a Jehová. Eso como último. ¿Por qué? Porque todo lo hecho tenía que ser santificado, ¿no? Y era santificado por medio de aquel hombre que vivía en santidad, o que estaba en santidad delante de Dios. Sin ese hombre que vivía y estaba en santidad, todo lo que se había hecho en cuanto al tabernáculo no podía ser santificado. No podía ser santificado. Por eso es muy importante la vida de aquel que está administrando, ¿no? A los santos. Porque cuando vemos la ofrenda de los santos, yo interpreto que la ofrenda de los santos son ellos mismos la ofrenda. Porque dice, presentad, Romanos capítulo 12, dice que os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestro cuerpo, que en este cuerpo está nuestra alma y nuestro espíritu, nosotros en este cuerpo, presentamos estamos presentando todo nuestro ser, estamos presentándolo. Y es la manera en que cuando todo nuestro cuerpo se está presentando en santidad, entonces nosotros podemos, de alguna manera, podemos santificar la ofrenda, ¿no? Por medio de que los hermanos traen para el Señor, para el culto para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Disculpen, hermano, mi amada esposa me estuvo acomodando un poquito las cosas y de alguna manera me sacó un poquito del tema, pero bueno, todo ayuda para bien, dice la palabra del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar de nuevo. Bueno, ahí estamos. Y entonces vamos a leer ahí en el 39:30 de Éxodo 39:30, donde dice: hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella la grabadura de sello, el rótulo Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de jacinto para colocarla en lo alto sobre la mitra, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y fue acabada toda la obra del tabernáculo. Yo parece que ese hubiera sido el último que se necesitaba para la mitra, que se necesitaba para estar completo toda la obra del tabernáculo. Parece que faltaba terminar la mitra, porque se habla como lo último, ¿no? Y acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio, hicieron los hijos de Israel como Jehová le había mandado a Moisés, así lo hicieron.
Gloria al nombre. Y ahí después hace digamos, una aclaración de cómo fue todo hecho, gloria al nombre del Señor, y después dice, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y bendíjolos. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, la santidad era algo que tenía que estar encima en el lugar alto. Eso de estar en el lugar alto habla de que tenía que ser visible para todos. Todos tenían que ver eso, todos tenían que contemplar eso. Eso hoy también nosotros nos llevamos una mitra en nuestra cabeza que diga santidad a nuestro Señor, ¿no? A Jehová, no dice, no hay ni una mitra. Pero en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nosotros tenemos que tener esa placa de oro, entre comillas, grabada, que dice santidad a nuestro Dios, santidad a Jehová, santidad al Señor Jesucristo, o al Dios Todopoderoso, ¿no? Y eso tiene que ser visto por todos, ¿no? Especialmente sobre la iglesia. La iglesia tendría que tener esto en alta importancia, en un lugar elevado, la santidad. No, la santidad tiene que ser algo que da a conocer que Dios es santo, ¿no? ¿Cómo manifestamos nosotros o cómo damos a conocer que Dios es santo? Por medio de la santidad en nosotros, ¿no? Por medio de la santidad. Vamos a leer ahí también en Crónicas, Primera de Crónicas 16, 29. Primera de Crónicas 16, 29. Alabado sea el Señor. 16, 29, sí. Y dice la palabra del Señor. Dice en el 28, atribuid a Jehová, oh familia de los pueblos, atribuid a Jehová gloria y potencia. ¿No? Tributad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿No? En la hermosura de su santidad, dice, gloria al nombre del Señor. No, porque la santidad es algo hermoso, pero no es que nos hace hermosos a nosotros solamente, sino que muestra la hermosura de Dios, ¿no? Entonces, fíjese que importante que debe ser esto, ¿no? Que nosotros mostramos la hermosura de Dios a través de una vida santa, una vida santificada, ¿no? Y dice en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, 21, 20, 21 de Segunda de Crónica, dice así, mira hermano, 20, 21. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaban a Jehová, y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Alabasen en la hermosura de su santidad, ¿no? De su santidad. Acá la santidad está en minúscula, ¿no? Alaben en la hermosura de su santidad. Es decir, que la santidad nos da una hermosura, nos hace hermosos a nosotros, nos hace bellos, ¿no? Nos hace algo digno de contemplar, ¿no? Porque usted cuando ve algo hermoso, usted lo contempla y suspira, por así decirlo así, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una vida santa que nos hermosea a nosotros delante de los hombres y delante de Dios,
¿no? Lógicamente que muchos nos van a decir puritanos o santurrones, ¿no? Nos dirán, pero aquellos que entienden, que entienden lo que es del Espíritu, entonces ven que nosotros llevamos una vida santa y nos ven hermosos, nos ven preciosos a nosotros, al igual que Dios mismo. Porque nosotros no estamos mostrando nuestra hermosura, porque exteriormente no lo somos, pero estamos mostrando la hermosura de Dios. Y la hermosura de Dios es la santidad que se manifiesta en nosotros. Nosotros nos vemos hermosos y bellos, ¿no? Cuando la santidad es una realidad en nosotros. Entonces la santidad no solamente nos permite a nosotros como pastores, como ministros, santificar la ofrenda de los santos, ¿no? Esa vida santificada, ¿no? Sino que también nos permite mostrar la hermosura, la belleza de nuestro Dios, de este mensaje de la gracia, porque este mensaje de la gracia es hermoso y es bello este mensaje de la gracia, ¿no? El Evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a nuestro amado apóstol Pablo es bello y es hermoso, ¿no? Y eso es maravilloso porque le traemos gloria al Señor, le traemos honra y gloria a su nombre, ¿no? En la medida que nosotros le permitamos, ¿no?, al Espíritu Santo vivir su vida en nosotros, al Cristo resucitado vivir su vida en nosotros, entonces lo que se va a ver es la hermosura de su santidad. Gloria al nombre del Señor. Y ellos alababan al Señor en la hermosura de su santidad. Gloria al nombre del Señor. También podíamos ver ahí en el Salmo 93:5. Salmo 93:5, hermanos. Salmo 93:5. Siempre en estas Biblias que son de hojas muy finitas se cuesta un poco, pero lo vamos a encontrar. Fíjese, vamos a leerlo desde el 1, porque es 5 versículos. Jehová reina, vistióse de magnificencia. Vistióse Jehová, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es su trono desde el entonces. Desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, ¿no? Jehová en las alturas es más poderoso que los ríos, que los sonidos de las olas del mar, ¿no? Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que la recia sonda de la mar. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos, siempre. ¿Vio? La santidad nos conviene a nosotros somos la casa de Dios. Si nosotros queremos que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tan vituperado y tan desacreditado y tan humillado, sea glorificado, entonces nosotros tenemos que llevar una vida en santidad, separada, ¿no? Guiada por el poder del Espíritu Santo, guiada por las Escrituras, por la palabra viviente, que se traslada del libro a nuestra alma, a nuestro corazón. Nosotros tenemos que manifestar una vida en santidad, una vida separada, ¿no? Una vida ceremonial, por así decirlo. Una vida para nosotros, la vida que nosotros vivimos solamente tiene una intención, ¿no? Santificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, santificarlo, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo frente a todos los testigos que hay sobre la tierra y en el cielo. Que su nombre sea magnificado, alabado sea el Señor, como lo hacía David aquí. No, gloria al nombre del Señor. También vamos a leer el Salmo, en Isaías 35:8. 35:8 de Isaías. Y dice así:
Dice, el lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Estoy leyendo el 7. En la habitación de chacales en su cama será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león ni bestia, fiera subirá para él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Voy a leerlo de nuevo, hermano. En el 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No será para él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. No habrá allí león, ni bestia fiera, subirá por él, por aquel camino, ni allí se hallará para que caminen ni allí se hallará para que caminen los redimidos. No se hallará fiera ni león, sino que allí los redimidos solamente caminarán. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre su cabeza, retendrán el gozo y la alegría y huirá la tristeza y el gemido. Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad es un camino, ¿no? La santidad. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y entonces, Jesús es un camino de santidad, ¿no? Es el camino. Y el camino de Dios es el Evangelio. Y su doctrina, sus enseñanzas, sus lineamientos, su plomada, su regla, todo es el camino del Señor. Y es el camino de santidad. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. De usted y de mí Dios manda una vida en santidad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque ¿quién es suficiente? ¿Qué hombre puede vivir en santidad sin Dios? Nadie. Necesitamos de Dios para eso. Aún siendo hijo de Dios, aún habiendo nacido de nuevo, necesitamos de Dios para vivir una vida en santidad. Una vida en santidad es una vida que alegra al Padre. Una vida en santidad es una vida que santifica lo inmundo, que santifica la ofrenda, una vida en santidad. ¿Y quiénes son la ofrenda para Dios? Las personas, ¿no? Ellos son la ofrenda que nosotros le traemos, las almas que nosotros le traemos. Y esas almas vienen en pecado. Y entonces, con nuestra vida santificada, nosotros lo vamos a ir santificando para que esa ofrenda sea agradable delante de Dios. Pero si nosotros, que tenemos que santificar la ofrenda, no estamos santificados, ¿cómo vamos a santificar la ofrenda nosotros? ¿Cómo voy a santificar yo la vida de una persona que viene a la iglesia si mi vida no ha sido santificada? Y si no es santificada la vida de él por medio de mi vida, entonces ¿cómo Dios va a ser glorificado? ¿Qué camino le estoy llevando yo? Le tengo que llevar sobre un camino de santidad. En ese camino de santidad hay señales, ¿no? Hay señales como en los caminos de este mundo, que hay señales, hay directrices. Hay leyes en los caminos de este mundo donde usted, si viola alguna de ellos, entonces recibe su pena. Y si cumple, usted llega salvo a su destino. En este camino de santidad también hay reglas, hay ordenanzas, hay mandamientos, hay instrucciones. Y nosotros tenemos que seguir exactamente ese. Y entonces, pero lo primero que tenemos que, ¿cómo vamos nosotros a ser guiados en ese camino de santidad si no es a alguien que nos guíe, alguien que ha transitado ese camino? No, porque una persona entra en este camino de santidad, ¿no? Después de su nuevo nacimiento. Porque si bien él tiene un nuevo nacimiento, tiene que ir despojándose de todo aquello que es inmundo, el cuerpo del pecado, la vida del hombre del primer Adán, no, la vida de este mundo, el mundo, la carne, se tiene que ir despojando. ¿Eso cómo lo hace? Por medio de aquel que lo va conduciendo, que lo va guiando. Entonces,
para poder guiar a nosotros, a los que vienen detrás de nosotros en este camino de santidad, primeramente la santidad tiene que ser una realidad con nosotros y en nosotros. Que el Señor me ayude a mí, hermano amado, el Señor me ayude a mí, que soy el más débil de todos los hombres. Que soy el más débil de todos los hombres, el Señor me ayude siempre. Que nunca sea tropiezo para nadie, que el Señor me guarde. Entonces fíjese qué maravilloso lo que estamos mirando de la santidad. Lógicamente que un teólogo lo va a presentar mucho mejor. Pero acá lo que yo estoy tratando con la ayuda del Señor es hacerle ver la importancia de la santidad que es para Dios, ¿no? Dios se agrada de la santidad, ¿no? La única manera que nosotros tenemos para demostrar la hermosura, la belleza de Dios es por medio de la santidad. ¿Dónde se ve la santidad? En nosotros, ¿no? La santidad inspira respeto. La santidad inspira temor. La santidad inspira obediencia, sujeción. La santidad no es lo fuerte que seamos nosotros, sino la santidad que hay en nosotros. La santidad que hay en nosotros hace retroceder al maligno, porque el maligno no soporta la santidad. Hace retroceder el pecado, porque el pecado no soporta la santidad. Hace retroceder a los mentirosos, a los engañosos, a aquellos que vienen con malas intenciones. Lo hace retroceder por la santidad que se manifiesta en nosotros, ¿no? Nosotros manifestamos la santidad del santo. Eso manifestamos, no la santidad que nosotros logramos alcanzar, sino porque la santidad ya está en nosotros, lo que se tiene que manifestar, y esa santidad ya la hemos recibido. ¿Dónde está la santidad? En la vida de Dios que hemos recibido. Alabado sea el Señor. Espero que se entienda lo importante que es esto para la iglesia. La iglesia ha abandonado el camino de la santidad, ¿no? Ha abandonado el camino de la instrucción, ha abandonado la hermosura. Ya no se ve una iglesia hermosa, bella, ¿no? Donde ahí dice que en ese camino de santidad no pueden entrar los impíos, no pueden entrar los mentirosos, no pueden estar los arrogantes, no pueden caminar en ese camino de santidad los demonios, los principados y potestades. Ahí solamente caminan los redimidos del Señor, manifestando la vida de nuestro Señor Jesucristo, camino de santidad. Alabado sea el Señor. Dijimos Isaías 35:8, y dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. ¿Vio? Por más torpe que sea, el Hijo de Dios no puede errar allí, no puede errar. No habrá allí león, ni bestia, fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los perdidos. Acá dice los redimidos, ¿no? Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo, y la alegría irá de la tristeza y el gemido. Aleluya, gloria al nombre del Señor. También en Isaías 57:15, dice el Señor así en su palabra. Fíjese que maravilloso. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado, ¿vio? Él habita en la santidad. Habita en la santidad. Si no hay santidad en nosotros, hermano, el Señor no está con nosotros. No está con nosotros el Señor.
Fíjese, porque el Señor no puede compartir nuestra vida carnal, nuestra vida pecaminosa, nuestra vida humana. Nosotros no tenemos una vida humana caída, nosotros tenemos una vida espiritual, elevada, porque Cristo la elevó. Entonces, fíjese, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Gloria al nombre del Señor. Y con el quebrantado, vio en ese camino de santidad, está el quebrantado y humilde de espíritu, de mente. Por eso Pablo dice, no teniendo un más alto concepto de mí que el que debo de tener, sino pensando de mí mismo con cordura, ¿no? Con cordura. Entonces dice, humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Vio? ¿Por qué caminamos en este camino de santidad? Para otros, para poder hacer vivir el corazón de aquellos que no tienen esperanza, para hacer vivificar el corazón de aquellos que están sin fuerza, sin aliento, el camino de santidad. No, para hacer vivir el corazón de los quebrantados. No, para eso. Por eso, no importa cómo nos vea el mundo, no importa cómo nos vean los religiosos, no importa cómo nos vean nuestros hermanos. Nosotros tenemos que amar a Dios porque Él es santo. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha puesto en un camino de santidad. Y acá el que nos guía es un santo mayor. En lo natural, Él nos guían los hermanos espirituales, mayores espirituales, y en nuestro espíritu nos guía el Señor, el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese lo que dice en Isaías, leímos en Isaías 57, 15. Vamos a leer Zacarías, hermanos. Qué maravilloso que es la palabra del Señor, ¿no? Que podamos nosotros darle gracias al Señor por esta palabra. Zacarías 14. Zacarías 14 en el versículo 20. El 19 dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de toda la gente que no subieran a celebrar la fiesta de las cabañas. Bueno, era una fiesta que se celebraba en Israel. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. ¿Vio? Estará santidad a Jehová. Una campanilla, es algo que emite un sonido, ¿no? Y entonces el caballo habla de la fuerza, ¿no? ¿Dónde estaba la fuerza? ¿O dónde está la fuerza de nosotros? ¿No? En la santidad a Dios. Y ahí está el anuncio sobre las campanillas. En aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí está nuestra fuerza, hermano. Y nosotros no tenemos que buscar agradar a nadie, solamente a Dios. Porque agradando a Dios, usted va a agradar a aquellos que aman a Dios. Si usted vive una vida de santidad y aquellos que aman a Dios no están contentos con usted, es porque aquellos que dicen agradar a Dios no le están agradando. ¿Vio? A veces vivimos para agradar al pastor. No viva para agradar al pastor, viva para agradar a Dios. No busque una vida de separación para agradar a los hombres. Busque una vida de separación para agradar a Dios. Porque Dios le va a recompensar como a nadie. Dios le va a poner alegría y gozo en su corazón, el cual permanecerá por siempre. Nunca busca agradar a los hombres, busca agradar a Dios. Y aquellos hombres que aman a Dios se van a alegrar cuando vean su santidad manifestándose en usted. La santidad no conviene a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contento con nosotros, a nosotros nos conviene porque las bendiciones de Dios llegan a nosotros. ¿Vio que le decía Dios a Moisés ayer? Moisés, quita tu calzado porque la tierra donde tú pisas es santa. ¿No? Y bueno, ¿y quién estaba ahí? Estaba Dios, por eso era santa la tierra donde estaba pisando Moisés.
¿Y Dios dónde mora ahora? ¿O mora en nosotros? Entonces, donde Dios está, entonces es santo. Y nosotros no quitamos el calzado. El calzado es, ya no caminamos con nuestro calzado, sino que ahora caminamos como reconociendo nuestra humanidad, por un lado. Reconocemos que somos débiles, que necesitamos de Dios, que somos inferiores a nuestro Dios. Reconocemos nuestra humanidad débil cuando estamos descalzos. Pero después Pablo dice, calzaos con el apresto del Evangelio de la paz. Después caminamos. ¿Por qué? Porque ahora somos celestiales y los seres celestiales no caminan descalzos, ellos miran calzados. Tienen su calzado, eso ya lo vamos a ver. Creo que el mismo libro de Isaías lo trata eso. Entonces fíjese qué maravilloso esto, hermanos amados. ¿No? Como dice ahí en el versículo 18, Zacarías 20, en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad Jehová, y las ollas en la casa de Jehová serán como tazones delante del altar, y será toda olla en Jerusalén, en Judá, santidad a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Fíjese que la santidad, sin el camino de santidad, si nosotros no colocamos todo aquello que tenemos para ministrar a los santos y para ministrar a Dios, no lo colocamos sobre este camino de santidad, no, porque en ese camino de santidad está Dios. Entonces, no vamos a poder, seguirán habiendo en nuestros púlpitos hombres mentirosos y engañadores, seguirá habiendo mala doctrina, falsa doctrina y falsas enseñanzas, seguirá habiendo en medio de nosotros, en medio de la iglesia, carne, inmundicia, suciedad. Pero cuando nosotros caminamos en el camino de la santidad, guiado por el Señor, guiado por la vida de Dios, guiado por el Espíritu Santo, entonces nuestros púlpitos van a estar bien representados. Van a haber hombres valientes que van a predicar la palabra del Señor con rectitud, no buscando agradar a nadie, solamente buscando agradar al Señor. Vamos a leer ahí algunos en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiándonos de toda inmundicia de la carne y de todo espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios, o la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero tiene que haber temor de ofender a Dios, temor de que Dios no se agrade de nosotros, temor de perder su comunión. Tiene que haber temor. Hermano, cuando nosotros tenemos al enemigo frente a nosotros, si no hay uno más fuerte que nuestro enemigo, entonces ciertamente no vamos a tener temor, vamos a tener espanto. Pero cuando nosotros frente a un enemigo tenemos uno más fuerte que él, entonces estamos confiados como el león. Nosotros tenemos temor de que ese ser que es más fuerte que nosotros no esté a nuestro lado en el día malo, en el momento de la adversidad. Entonces dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahí el último versículo, Efesios 4, versículo 24, dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Gloria al nombre del Señor.
¿no? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y esto habla también de la santidad, ¿no? No, perdón, estoy leyendo el 5 y es el 4:24. Dice, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. La verdad se debe predicar a través de una vida santificada, de una vida santa. No, yo creo que esa es la parte práctica. Nosotros tenemos que ser santos, mostrar la santidad por medio de la vida santa, la vida práctica, separándonos de todo aquello que a Dios no le agrada. Si nosotros queremos santificar la ofrenda, que son los santos, y no nos separamos de la inmundicia, ¿cómo vamos nosotros a limpiar la ofrenda que los santos traen imperfecta? Nosotros, para poder santificar la ofrenda que traen los hermanos para Dios, nosotros tenemos que ser los instrumentos. Y el instrumento que Dios usa es un instrumento santificado, ¿no? Y ese instrumento santificado que Dios usa para santificar la ofrenda que los hermanos traen, la ofrenda que los hermanos traen son ellos mismos, son su cuerpo. Por eso dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Vio? Entonces, fíjese, nosotros oramos por los santos, ¿no? Por alguna ofrenda que se presente a Dios, ¿no? De una manera incorrecta, oramos, la santificamos y entonces la podemos recibir. Y Dios la recibe también. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Gracias por esta hora de programa. Espero que haya sido de bendición para su vida. Es muy importante este tema, hermano, muy importante. Usted y yo debemos vivir una vida en santidad, en el temor de Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has permitido. Te encomiendo la vida de cada hermana y hermano. Señor, que tú me acompañes en esta noche, llevándome, Señor, a tu presencia, mostrándome, Señor, todas estas cosas para que la pueda compartir con tu pueblo. Dame sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor amado, que necesito de ti. Padre, oh Señor de los cielos, bendice a todos los hermanos y las hermanas que han entendido y que se han dispuesto en su corazón vivir esta vida. Padre, caminar por este camino santo, por este camino de rectitud. Padre, los entrego en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana vamos a estar de 7 a 8 de la tarde.